James siempre insistía en que le llevase el inhibidor. Le gustaba ver mi cara enrojecida y caliente de vergüenza, pero nunca me ofrecía ningún consuelo. Esta vez no fue la excepción. En aquel enorme salón privado, solo estábamos nosotros dos. Tras la inyección del inhibidor, James dejó la jeringa tirada en el suelo sin cuidado. Alzó la mirada, y sus ojos cayeron sobre mí con una ligereza despreocupada. Yo estaba frente a él, conteniendo el malestar que me recorría. James, susurré. Di un paso hacia él, y James habló con tono juguetón. Con todo esto, ¿aún no puedes emitir ni un poco de feromonas? Me detuve, bajando la mirada. Mi mano se fue apretando poco a poco a mi lado. Cada omega tiene feromonas que pueden atraer a un alfa compatible. A menos que se les estirpen las glándulas, es imposible no tener ni una sola feromona. Pero yo era un beta. Para seguir a James, me había disfrazado de omega. No tenía feromonas, y tampoco me afectaban las de James. Mis sentimientos hacia él eran completamente instintivos. Pero no podía decirle eso, porque James odiaba a los beta. Después de un largo silencio, James hizo un sonido de desaprobación, y con actitud perezosa, se acomodó en el sofá de cuero, evaluándome de arriba abajo. Calvin, llevas persiguiéndome 3 años, y aunque tú no estés cansado, yo sí lo estoy. ¿Te gusto tanto? Lo miré a los ojos y asentí con firmeza. Mucho. Su mirada se posó en mi rostro, y la chispa de diversión que antes tenía desapareció, dejando un raro matiz de seriedad en su voz. Me gusta el licor del bar en las afueras. 1 hora, tráemelo, y aceptaré probarlo contigo. Desde aquí hasta las afueras, solo en taxi se tarda 1 hora y media. Fruncí el ceño, un poco preocupado. James me echó un vistazo, y sin más, me lanzó las llaves de su deportivo. Solo tienes una oportunidad. Las llaves trazaron una parábola perfecta en el aire. Mis ojos se iluminaron y las atraparon de inmediato, sin poder ocultar la sorpresa y la emoción. Una vez, basta. Mis habilidades al volante las había aprendido de James. Él sabía mejor que nadie si podía regresar a tiempo. 1 hora era mi límite. Al pedirme esto, me estaba diciendo que aceptaba. Sin mirar atrás, salí del salón privado y fui al garaje a tomar su auto. Hace 3 años, por casualidad, vi a James despachar con dinero a quienes lo perseguían, pagando decenas de miles de una sola vez. En ese entonces, yo enfrentaba el problema de no poder pagar la universidad, así que fingí estar enamorado de él y lo perseguí a lo grande. Como era de esperar, James me despachó con dinero, como siempre. Era como un NPC fijo. Cuando necesitaba dinero, iba a lamerle un poco. Con el tiempo, me di cuenta de que James no era tan cruel como decían los rumores. Además, parecía aceptar mi persecución, aceptaba que yo estuviera cerca de él. Aprovechaba para aprender muchas cosas que normalmente no podría. James me criticaba por no tener experiencia, pero al mismo tiempo corregía mis errores. Mi corazón, avergonzado, comenzó a latir más rápido. Me había enamorado de James. Empecé a perseguirlo de verdad. Mis amigos se burlaban, decían que estaba soñando despierto. James era un privilegiado. ¿Cómo podía alguien como yo bajarlo de su pedestal? Pero la realidad era que James ya se había conmovido por mí. Solo de pensar en estar con él de manera legítima, me sentía emocionado sin poder controlarlo. Pisando a fondo el acelerador, atravesé medio distrito en un abrir y cerrar de ojos y compré el licor que James quería. En el último minuto, empujé la puerta del salón privado. Pero lo que encontré fue un salón lleno de gente, murmurando sin cesar. Agudicé el oído y escuché mi nombre. James, ¿de verdad vas a decirle que sí a Calvin? ¡Qué vergüenza! Su familia es normal, su aspecto también. ¿Cómo puede estar a tu altura? Va, es solo un juego. Al fin y al cabo, Calvin te ha estado persiguiendo 3 años. ¿Qué daño hay en darle un poco de dulzura? Al oír eso, un nudo se me formó en el pecho y miré a James sin darme cuenta. A través de la rendija de la puerta, lo vi sonreír con frialdad y dejar el vaso de licor sobre la mesa con un golpe seco. El murmullo se detuvo de inmediato. Su voz profunda y clara atravesó la multitud y llegó directa a mis oídos. ¿Un omega de mala calidad que ni siquiera tiene feromonas, merece estar conmigo? Al principio pensaba que tenía algo de inteligencia, que aprendía rápido y podía tenerlo cerca como entretenimiento. Pero no tiene ni una pizca de feromonas, no despierta ningún interés en mí. Su tono era tan cruel como siempre, pero sus palabras sonaron mucho más hirientes de lo normal. Sentí como si una mano gigante apretara mi pecho. James, de repente irritado, pateó la jeringa del inhibidor que estaba en el suelo. 3 veces intenté probarlo y todo fue en vano. La jeringa rodó hasta la rendija de la puerta y rebotó hacia atrás.
Nadie había notado la rendija. Resultaba que cada vez que me pedía llevarle el inhibidor, también me estaba poniendo a prueba. Alguien continuó. Pero James dijo que había comprado el licor para... Su rostro se ensombreció con un poco de enojo. No es más que ese joven que intenta fugarse de casa, usándome como mensajero, queriendo beber en medio de la noche. Si no fuera porque el viejo me lo recordó una y otra vez, ni me molestaría. Alguien se rió. Aunque están usando la gratitud como excusa para obligarte a comprometerte con Daniel, he oído que ese Daniel es un omega excepcional. James, ¿de verdad no lo consideras? James les lanzó una mirada. Estoy harto de ese compromiso. ¿Ya pasó una hora y Calvin no ha regresado? Al oír eso, James levantó la vista hacia la puerta. Rápido, cerré la puerta del salón, aislando el ruido y sus ojos inquisitivos. Me quedé allí, con manos y pies fríos. James se había comprometido. ¿Cuándo había pasado eso? Antes, podía seguirlo sin problemas, aunque me rechazara cruelmente, podía acercarme sin vergüenza. Pero ahora estaba comprometido. Y me estaba usando para comprar licor para Daniel. Aquello de probar conmigo, probablemente solo había sido una frase al azar. Mi pecho estaba pesado, la respiración me costaba. Mi madre, desaparecida durante años, se había casado con un viejo rico. James era el hijo de ese hombre. Después, mi madre me reconocería, y yo y James seríamos hermanos. Lo peor era que después, James se encontraría con Daniel, quedaría atrapado por él y me dejaría sin piedad. Yo seguiría insistiendo, solo para convertirme en un sacrificio inevitable. Tomé el licor y me di la vuelta para irme. Comparado con la vida misma, James no era alguien que debía perseguir a toda costa. 3. En casa, dejé el licor sobre la mesa de café. Pensando que no podía desperdiciarlo, toqué la puerta del cuarto compartido y llamé como un ladrón. Daniel, ¿terminaste tu transmisión en vivo? Daniel era un pequeño streamer, un omega muy atractivo, aunque no mostraba su rostro en sus transmisiones, solo cantaba y charlaba. Lo había escuchado cantar antes, sonaba bastante bien. Al principio, quiso compartir el piso conmigo porque yo era beta, se sentía seguro. Un minuto después, la puerta se abrió. Daniel apareció con el cabello alborotado, usando pantalones cortos estampados y me sonrió enseñando los dientes. 20 minutos. Nada de imagen. ¡Qué desperdicio de cara! Me dirigí a la cocina a preparar algo para acompañar el licor, planeando beber hasta olvidar todo. 20 minutos después, llevé la comida a la mesa y Daniel salió de su cuarto. ¡Guau! Huele delicioso. ¿Cómo supiste que tenía hambre después de la transmisión? Se sentó sin perder tiempo y empezó a comer. Le serví un poco de licor sin prisa. Bebe conmigo un poco. Daniel asintió. Vamos, salud. Y se lo bebió de un solo trago, dejándome boquiabierto. Antes de que pudiera decir algo, él mismo empezó a hablar. La verdad, tampoco estoy de buen humor. ¿Quién inventó eso de la compatibilidad genética? Por esa compatibilidad, tengo que casarme con alguien que no conozco, que ni sé cómo es absurdo. Matrimonio arreglado, compatibilidad genética, y el viejo que me obliga a casarme, peor todavía. Al final me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Por ser compañeros de piso, voy a ayudarte. Se acercó y susurró. No te lo había dicho, pero en realidad soy un rico heredero. Me quedé sin palabras. ¿Un rico heredero cantando en streaming? Una transmisión no alcanza ni para una comida. ¿Un rico heredero que no puede pagar el alquiler y tiene que pedirme dinero prestado? Rico heredero. Daniel me interrumpió rápido. Es porque me negué a casarme, congelaron mi tarjeta. Escapé a escondidas. Parecía tan convincente que no quise romperle el momento. Asentí. Ya veo, jeje. Mientras comía, preguntó. Entonces, ¿qué pasó contigo? Guardé silencio un momento, mirando el vaso de licor, recordando las frías palabras de James. Estoy desilusionado. Es un privilegiado, lo he perseguido 3 años. Esta noche creí que me diría que sí, pero me engañó. Me enojé cada vez más, hasta que mi voz se quebró. Se va a comprometer, y este licor es para su prometido. Maldita sea. Bebe, todo, que se lo tome él. Daniel frunció el ceño y golpeó la mesa. ¿Quién es? Voy a darle su merecido. Recordé la cara agresiva de James y miré a Daniel, que solo era atractivo. Mejor, solo te toca a ti arreglarlo. Daniel se detuvo un momento y me señaló. ¿Me subestimas? ¿Crees que no puedo? Aunque escapé y mi tarjeta está congelada, tengo guardaespaldas. Mi guardaespaldas puede con 5, solo dime y lo golpeamos. Lo miré extrañado. Yo era quien estaba herido, y él estaba más enfadado que yo.
Al mismo tiempo, me sentí un poco conmovido. Al menos alguien se preocupaba por mí. Vamos, bebé. Le serví otra vez. Tras varias rondas, la botella se vació. Ambos estábamos borrachos. Daniel se quejaba de su padre, yo maldecía a James. Al final, nos abrazamos llorando. Rebélate contra los matrimonios arreglados. Rechaza a los idiotas. Empieza por mí. Hablamos y lloramos hasta que nos quedamos dormidos en el sofá. Entre sueños, escuché a Daniel preguntarme, «Ese idiota, ¿cómo se llama? De verdad, soy un rico heredero, lo haré pagar». Le pregunté, «¿Con quién te vas a casar?» Daniel tartamudeó, «¿Se llama?» Yo, aturdido, «James». Cuando desperté de la resaca, sentí que la cabeza me iba a estallar. Daniel tampoco estaba mejor, refunfuñó algo y volvió a su habitación a dormir. Busqué el móvil, con la intención de pedir desayuno y algo para el dolor. Pero al desbloquear la pantalla, me encontré con una avalancha de llamadas y mensajes de James. «James, ¿por qué no has vuelto todavía? Ya pasó 1 hora. ¿Ha pasado algo? Calvin, ¿dónde estás? Solo tienes una oportunidad. ¿De verdad quieres perderla? Respóndeme». Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Decenas de llamadas perdidas. Presioné mis sienes con los dedos. Luego, sin pensarlo demasiado, bloqueé su número. Pedí la comida y arrojé el teléfono sobre el sofá. Ya iba a casarse, y yo, ya no quería seguir arrastrándome detrás de él. Se acabó. Media hora después, alguien llamó a la puerta. Pensé que era el repartidor. «Ya voy», grité, mientras iba a abrir. Pero cuando extendí la mano para tomar la bolsa, vi aquella muñeca adornada con un reloj que conocía demasiado bien. El corazón me dio un vuelco. Levanté la mirada. Ahí estaba él. James. El rostro tenso, la mirada tan fría que parecía partir el aire en dos. Con el móvil aún en la mano, mostrando el último mensaje sin entregar, cruzó el umbral sin pedir permiso. «Calvin», su voz era un rugido contenido, «te esperé toda la noche». «¿Y tú? ¿Te fuiste a beber solo en casa?» Su mirada cayó sobre el sofá, donde descansaba una chaqueta masculina. Las venas en su cuello se tensaron. «¿Con quién estabas?» Escupió con furia. «¿Con qué tipo estabas bebiendo?» Antes de que pudiera responder, una voz somnolienta sonó desde el pasillo. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido?» Era Daniel, despeinado, con una camiseta holgada y expresión confundida. 5. En el instante en que James lo vio, la sorpresa le cruzó la mirada. «¿Tú, qué haces aquí?», preguntó, incrédulo. Me quedé paralizado. ¿Se conocían? Daniel lo observó con el ceño fruncido. «¿Y tú quién eres?» Luego, sin pensarlo, me tomó del brazo y me colocó detrás de él, como si quisiera protegerme. «¿Vienes a buscar problemas?» Su tono era firme, casi desafiante. La mirada de James descendió hasta las manos de Daniel, que me sujetaban. Sus ojos se oscurecieron, y el aire pareció volverse más denso. Una presión casi física emanaba de él, la típica de un alfa dominante. Daniel tembló ligeramente, pero no se movió. «No creas que por ser alfa te tengo miedo», dijo con voz temblorosa. «Soy Daniel, y mientras yo esté aquí, no dejaré que le hagas daño a Calvin. Y, por cierto, tengo guardaespaldas». Su amenaza sonó más cómica que intimidante. Pero, decía la verdad. Él era Daniel, el mismísimo prometido de James. Por un segundo, todo dentro de mí se mezcló en un torbellino confuso. La paciencia de James se quebró. Me apartó a Daniel con un empujón y me agarró del brazo con fuerza. «¿Por qué no viniste anoche?», me gritó. «¿No se supone que llevas 3 años detrás de mí? ¿Qué me amas tanto?» Lo miré a los ojos. Y recordé cada palabra cruel que le había oído decir aquella noche. «Soy un omega defectuoso, ¿recuerdas?», respondí con frialdad. «No estoy a la altura de un gran señor, como tú». James se quedó helado. Su enojo se desvaneció al instante, sustituido por una expresión de sorpresa y miedo. «¿Tú, escuchaste eso?» «No fue como». «No expliques», lo interrumpí. Me solté de su agarre y retrocedí un paso. «Este lugar es pequeño, James. No hay espacio para dioses como tú. Así que, por favor, vete». Su mandíbula se tensó. El músculo de su mejilla vibró de pura rabia contenida. Su respiración era pesada, los ojos fijos en mí, ardiendo de impotencia. «Calvin», dijo mi nombre, casi con dolor. No lo miré. Si lo hacía, tal vez cedería. James cerró los ojos, respiró hondo, y sin decir más, se dio la vuelta. Se fue. 6. Daniel se me acercó,
con la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Cómo dijiste que se llama? James, respondí, y mi voz tembló un poco. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Ese James? ¿El que se suponía que iba a casarse conmigo? ¿El mismo que te rompió el corazón? Asentí. Daniel se quedó mudo unos segundos, luego empezó a hablar atropelladamente. Pero yo no lo conozco, sé su nombre, pero nunca lo he visto en persona. Anoche estuve todo el tiempo en directo, no fui yo quien te pidió comprar ese vino, te lo juro. Su ansiedad era tan genuina que no pude hacer otra cosa que asentir. Te creo. Su cuerpo se relajó al instante, pero enseguida volvió a ponerse nervioso. No, esto no puede seguir así. Esa boda tiene que cancelarse, cueste lo que cueste. Empezó a caminar de un lado a otro, desesperado. Yo, mareado de verlo girar, suspiré. Cálmate, siéntate y come algo. Después del desayuno, revisé el móvil. Un mensaje de mi tutor. Había un cupo para un intercambio en el extranjero, por un año. Sin dudar, acepté. Era la oportunidad perfecta para alejarme de todo. James no volvió a buscarme. Daniel, por su parte, dijo que ya tenía una solución para romper el compromiso y regresó a su casa. Pasaron 15 días. Todo estaba listo para mi viaje. Mientras esperaba en el aeropuerto, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Dónde estás? No necesitaba ver el nombre para saber quién era. No respondí. Otro mensaje llegó enseguida. Calvin, te pregunté dónde estás. Podía sentir su rabia incluso a través de la pantalla. Lo del otro día tiene explicación, le escribió. Ya basta de jugar al silencio. Ven a verme. Solté una risa amarga. ¿De verdad creía que seguiría corriendo detrás de él? Lo bloqueé. Y apagué el teléfono. Justo antes de hacerlo, vi una notificación de Daniel. Lo logré. Compromiso anulado. Mi tío es un genio. No alcancé a leer el resto. El altavoz del aeropuerto anunció el embarque, y subí al avión. Casi al mismo tiempo, James estaba fuera de mi apartamento, escribiéndome sin parar. Ningún mensaje fue respondido. Una inquietud lo devoraba. Corrió a mi universidad, al río donde solía ir, a cada rincón donde alguna vez me había visto. Nada. Hasta que se cruzó con Daniel. James lo sujetó del cuello de la camisa, con los ojos inyectados en rabia. ¿Dónde está Calvin? Dímelo. Daniel se quedó helado. Su acompañante, un hombre alto y de porte imponente, intervino de inmediato. Suéltalo, ordenó con voz fría. James lo hizo, aunque no dejó de insistir. Daniel, dime dónde está. ¿Lo escondiste? Daniel alisó su ropa, lo miró con burla. Aunque lo supiera, no te lo diría. ¿No te parece curioso? 3 años siguiéndote, y solo ahora te das cuenta de que lo amas, ¿verdad? James no respondió. El silencio lo delataba. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Daniel sonrió con malicia. No puede ser. Ahora resulta que el arrogante James se enamoró de quien dejó escapar. ¡Qué ironía! Su acompañante lo tomó del brazo. Vamos, ya está, dijo, con tono protector. James los vio alejarse, sin poder moverse. Las palabras de Daniel resonaban en su cabeza. Y, por primera vez, lo admitió ante sí mismo. Sí, amaba a Calvin. Había jugado con fuego, y el fuego se lo había llevado todo. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el dolor que lo consumía. Pero el vacío solo crecía. Calvin, susurró. ¿Por qué no me diste una oportunidad? 7. Pasé un año en el extranjero. Conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas. Cuando se acercaba la fecha de regreso, recibí una llamada. Del otro lado, la voz de una mujer hablaba con ternura y nostalgia sobre lo difícil que había sido todo ese tiempo. Calvin, dijo al final, ya hablé con ellos. Te recibirán en casa, y están dispuestos a aceptarte. No sentí gran emoción, pero en mi mente, sin poder evitarlo, apareció el rostro altivo de James. Mi vuelo es mañana. Bien, enviaré a alguien al aeropuerto para recogerte. Colgué y no pude evitar preguntarme qué expresión tendría James al verme. Un año atrás, al llegar al extranjero, abrí el móvil y vi el mensaje de Daniel anunciando que había anulado el compromiso. Incluso se burlaba un poco de James y de sus intentos por encontrarme. Más tarde, nos cruzamos en una carrera. Ambos en paralelo, primeros lugares, con casco y traje de carrera. James no reconoció a Daniel, pero ya sentía una curiosidad intensa hacia él. Cuando finalmente se encontraron, James supo quién era Daniel y se enamoró sin remedio. Suspiré y miré el cielo. Con el corazón un poco más calmado,
recogí mis cosas para regresar a casa. Al día siguiente, al bajar del avión, vi a la distancia a las personas que mi madre había enviado. Los seguí en silencio hasta la mansión. Majestuosa, resplandeciente, imponente. Los sirvientes me condujeron al salón y se retiraron, dejándome solo. Después de 3 años junto a James, había visto muchas cosas fuera de lo común. Y después de 1 año en el extranjero, había aprendido sobre la vida y las personas. Esta vez no estaba nervioso, ni inseguro. Solo me quedé quieto, esperando. 10 minutos después, escuché pasos detrás de mí, y la voz despreocupada de James. No sabía que tenía un hermano. Llamarlo de repente, ¿será que quieres repartirte la herencia conmigo? Se notaba claramente que James estaba molesto con mi madre. Con suavidad, ella respondió. No es eso, solo me preocupa que Calvin no haya tenido una vida buena y quiero que vuelva a casa a disfrutar un poco. La herencia no es asunto suyo. James soltó una risa. Mientras lo sepa, está bien. Su padre gruñó. Cierra la boca. James no escuchó y preguntó. ¿Cómo se llama? Tengo que conocer a este hermano. Pronunció, hermano, con fuerza. Los pasos se acercaban. Se llama Calvin, dijo mi madre. Me giré, con una ligera sonrisa en el rostro. Cuando miré a James, arrastré la voz. James, hermano menor. James quedó paralizado. Su arrogancia se había desvanecido por completo. Me miró sin parpadear, y la intensidad de sus emociones casi me hizo retroceder. Aparté la mirada. Él me llamó, ¿hermano? Con calma, respondí. Sí, en realidad, soy 2 años mayor que James, pero por circunstancias de dinero empecé la escuela tarde y terminamos siendo de la misma edad académica. James sonrió, incrédulo. ¿Tú eres Calvin? Mi madre se sorprendió. ¿Ustedes se conocen? James no respondió, yo hablé por él. Nos hemos visto un par de veces en la universidad. Mi madre percibió la tensión y cambió de tema. Tras una conversación ligera, pidió a los sirvientes que me llevaran a mi habitación. Sentí la mirada de James pegada a mi espalda todo el camino. 8. No había pasado 1 minuto dentro de la habitación cuando James empujó la puerta. Con un movimiento rápido, cerró con llave, me empujó contra la puerta y colocó su codo sobre mi cuello, un gesto agresivo y protector. Sus ojos me observaban como si quisiera leer algo en mi rostro. Hace tiempo, dije, con calma. Las venas en su frente se tensaron. Dio un paso hacia mí, aumentando la presión de su codo. Sentí un leve ahogo, obligándome a levantar la cabeza. No te sorprende. Su voz estaba cargada de ira contenida. Lo supe antes que tú, respondí, sosteniendo su mirada. Exhaló con fuerza y avanzó de nuevo. La presión volvió, y levanté una mano para frenar su pecho. El gesto solo lo enfureció más. Me agarró la mano, la presionó sobre mi cabeza y casi me derribó. Estar tan cerca de él me desarmó por un instante. Su aroma penetrante me envolvía. Nunca habíamos estado tan cerca en los 3 años que lo perseguí. Esa vieja sensación de atracción volvió con fuerza. Me sentí un poco nervioso. James, ¿sabes lo que estás haciendo? Pregunté. Él inclinó la cabeza, observando mi cuello, el deseo evidente en su mirada. Quería marcarme. Al darme cuenta, mi corazón se calmó de repente. Le sonreí con ligera ironía. ¿Estás liberando tu feromona para seducirme? James se inclinó, su respiración caliente tocando mi piel. Calvin, dije algo mal. Su voz era un susurro, provocando un escalofrío. No desprecio que no tengas feromonas. Solo quiero marcarte. Esas palabras me desconcertaron. Siempre había sido instinto puro lo que sentía por James, pero ahora, lo siento, hermano menor, dije con una ligera risa. Soy un beta. No puedo oler tus feromonas. 9. El aire se detuvo por un instante. James quedó inmóvil, como petrificado. Su cuerpo se tensó, incluso desorientado. Esta vez lo empujé con facilidad, ajustando mi ropa con calma. Me acerqué a ti por tu dinero y generosidad, dije con sonrisa irónica. Hacerse pasar por Omega no es nada fácil. Pero James, sin previo aviso, agarró mi cuello con fuerza, sus ojos enrojecidos por la furia. Calvin, me engañaste, gruñó, casi al borde del colapso. No sé por qué odiaba a los beta cercanos, pero ahora comprendí, había tocado una línea que no podía cruzar. Había mentido 3 años, incluso aquel insulto, un Omega defectuoso no merece estar conmigo. No merecía estar a su lado. Ni siquiera era un Omega. James estaba furioso. Yo aún sonreía. Sí, te engañé, dije. No soy un Omega defectuoso sin feromonas, soy un beta. Naturalmente no puedo oler tus feromonas.
Te costó probarme, hacerme pasar vergüenza y humillarme. Los ojos de James se estremecieron. Se soltó y retrocedió unos pasos. Calvin, ¿me odias?, preguntó, inseguro. Lo miré, sin poder responder al instante. ¿Odiarlo? No. Yo me acerqué a él, lo engañé, pero también aprendí y crecí con él. James insistió. ¿Alguna vez me amaste? ¿De verdad me amaste? Aparté la mirada. ¿Tiene sentido preguntarlo ahora? Mi mente no podía evitar imaginar, ¿y si él sí me quería? Pero James ya no pudo contenerse. Empujó la puerta y salió, dejando la habitación enorme y vacía. Cerré la puerta y traté de ignorar los pensamientos sobre él. Saqué mi ropa de la maleta y la guardé en el armario. Mientras organizaba, vi de reojo a James salir en su coche, acelerando como un rayo. Intenté concentrarme, pero mis pensamientos no podían controlarse. La firmeza con la que me había sostenido todo el año empezó a flaquear. «Maldición», susurré. Todo este tiempo me recordaba que solo era un personaje secundario. James y Daniel eran los protagonistas. Mis sentimientos por James solo traían desastre. Sabía perfectamente lo que debía hacer. No debía involucrarme con James otra vez. 10. Durante varios días, James no volvió. Al principio, su padre me trataba con indiferencia, pero cuando sin querer dejé entrever mis habilidades, empezó a prestarme atención. James, a su edad, debería familiarizarse con los negocios de la empresa para prepararse a futuro. Pero tenía un carácter rebelde, no aceptaba órdenes y no le interesaban los asuntos comerciales. Era hijo único, y su padre no podía obligarlo. Ahora, viendo que yo estaba a la altura, y gracias a mi madre, decidió que me enseñara algunas cosas primero, para que luego pudiera ayudar a James. Mientras yo estaba ocupado hasta el cansancio, me enteré de que James se había emborrachado y casi había provocado un incidente. Su padre, incapaz de soportarlo, me ordenó ir a buscarlo. No quería ir, pero no tuve elección. Finalmente, llegué al club donde James solía estar, el mismo donde 3 años atrás me había engañado diciéndome que quería estar conmigo. Incluso la misma sala privada. Respiré hondo y entré. La sala enorme estaba vacía, salvo por James. La música atronadora retumbaba en mis oídos y botellas vacías cubrían el piso. James estaba tirado en el sofá, completamente borracho. Apagué la música, aparté las botellas y me acerqué a empujarlo. «Tu padre te llama a casa». James abrió los ojos, levemente enrojecido, y me miró. Luego soltó una risa fría. «Antes eras mi perro, ahora eres el perro de mi padre». No me molesté en discutir, lo tomé de la mano para levantarlo. Pero James estaba determinado a resistirse. Nos quedamos en un empate tenso. Me irrité y quise irme, pero recordé la orden de su padre. Exhalé con frustración y golpeé mi mejilla. James sonrió con picardía, haciéndome un gesto con el dedo. «Como me engatusabas antes, así me engatusas ahora». Detecté un ligero atisbo de tristeza en su tono, pero yo solo rodé los ojos. «Haz lo que quieras». Planeaba esperar a que se durmiera para marcharme. Me di la vuelta para salir, pero James tiró de mi muñeca con fuerza, haciéndome caer sobre él. La postura era comprometida. «James, SHH», presionó mi boca con la mano. «Calvin, ¿eres realmente un beta?». Su mano bajó desde mis labios, recorriendo mi mandíbula, mi nuez y mi clavícula. «Suéltame». Intenté apartarme, pero estaba atrapado. La fuerza de un alfa se mostraba en todo su esplendor. Su mano siguió bajando por mi pecho. «¿De verdad no puedes oler mis feromonas?». Entonces entendí, James no estaba borracho. Estaba en celo. «¿Dónde está tu inhibidor?», pregunté nervioso. Él sonrió bajo. «No me lo trajiste». Mi corazón se hundió. «James, cálmate». No me escuchó. Me mantuvo contra el sofá. Sus ojos negros me miraban como un abismo. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. No debería haberte probado. Debería haberte marcado directamente. El alcohol y el celo se combinaban, haciéndolo perder control. Instintivamente se acercó, buscando marcarme. Su mano no paraba. De repente, rió bajo. «¿No puedes oler mis feromonas, o es que te estoy afectando?». Mi respiración se dificultaba mientras me inclinaba hacia atrás. «James, no te pases. Aún puedo pasarme más». De repente me volteó, presionándome desde atrás sobre el sofá. Su mano sujetaba mi hombro y su rostro se inclinaba hacia el mío. «Vamos a ver cuánto puede resistir un beta». Me mordió el cuello, la sensación era desconocida y aterradora. Agarré la botella vacía más cercana, y sin pensar, se la lancé a la cabeza.
Se quejó y me soltó de inmediato. Me levanté rápido y, aprovechando la oportunidad, le di un golpe que lo dejó inconsciente. James cayó en el sofá, sangrando. Me tambaleé un momento, toqué mi cuello y estaba cubierto de sangre. Maldita sea. Le di una patada por frustración y lo llevé al hospital para limpiar sus heridas y administrarle el inhibidor. 11. Al volver a casa desde el hospital, James todavía dormía, con la cabeza vendada. Yo también tenía un vendaje alrededor del cuello. Mi herida era menor, pero las marcas de dientes eran visibles. Su padre preguntó y solo dije que habíamos peleado. Al día siguiente, James fue obligado a quedarse en casa sin poder salir. Apareció en la puerta, apoyado, vendaje en la cabeza. ¿Golpeaste fuerte? ¿Lo planeaste? Me limité a mirar desde el escritorio y no respondí. Se frustró y se fue. Cuando terminé de revisar los documentos, era ya casi la tarde. Recibí un mensaje de Daniel, que quería salir a comer. Siempre habíamos estado en contacto mientras estaba en el extranjero. Un mes antes de regresar, Daniel me había contado que le gustaba a alguien. Aclaró que no era James. Me estiré un poco y me preparé para salir. James aún influía en mí por sus feromonas, así que me duché y me cambié. Abrí la puerta y lo vi apoyado en el pasillo. Me miró de arriba a abajo. ¿A dónde vas? Pasé de largo. No es asunto tuyo. James agarró mi mano, frustrado. ¿Qué significa esto, Calvin? Te fuiste tan rápido antes, y ahora regresas, y de repente eres mi hermano. ¿Me odias? ¿Quieres vengarte? Antes decías que no tenías interés sexual en mí y ahora quieres marcarme. ¿Incluso siendo beta no te importa? ¿No odiabas a los beta? Su rostro se tensó. Admito que fue intencional. No podía olvidar lo que dijo aquella noche. Me molestaba mucho. James apretó los labios, su agarre blanco por la fuerza. Lo empujé. Estás en el camino. Lo pasé y bajé las escaleras con prisa. Al verlo de nuevo, supe algo. Todavía me gustaba. Después de todo, durante mi año más desesperado, su presencia fue un rayo de esperanza. Llegué al lugar acordado con Daniel, que ya estaba allí. Hablamos casualmente mientras bebíamos. De repente, el tema cambió a James. Oye, no me digas que es chisme, pero James, ¿te gusta? Aparecieron 3 signos de interrogación en mi mente. Daniel rió. Anoche lo vi todo. Fui al club y los encontré. Me levanté, golpeando la mesa. ¿Lo viste y no me ayudaste? Daniel, inocente. No me atreví, sabes que soy un omega sensible. El aroma de un alfa me afecta mucho. Y además, tenía que buscar a alguien. Suspiré, tratando de cambiar de tema. ¿A quién buscabas? Daniel suspiró melancólico. A mi tío. No voy a mentir, me gusta. ¿Qué dijiste? Mi voz se elevó, incrédulo. SHH, baja la voz, ¿es algo de qué enorgullecerse? Explicó. Mi tío fue criado en mi casa desde pequeño. Fue quien insistió en cancelar mi compromiso con James. Al principio lo veía como un tío, un mentor, pero adivina qué. Me robó un beso, y lo descubrí. Luego se fue, y estuve buscándolo. ¿Lo encontraste? Negó con la cabeza, frustrado. Entonces, ánimo. Lo miré, sin poder ayudarle, ni siquiera conocía a su tío. Tras hablar un poco sobre negocios, bebimos un poco más y cada uno regresó a su casa. 12. Empujé la puerta con el cuerpo aún tambaleante por el alcohol y, de repente, vi a alguien sentado en la cama, lo que me hizo sobresaltar. Encendí la luz y descubrí que era James. El alcohol me nublaba un poco la cabeza. ¿Estás loco, viniendo a mi habitación a estas horas para asustarme? James giró la cabeza y me miró con ojos profundos. Ve a lavarte la cara, tenemos que hablar. Respiré hondo y fruncí el ceño. ¿Hablar? ¿Qué tenemos que hablar, hermanito? James frunció el ceño y exhaló. Está bien, entonces hablemos así. Se puso de pie. Calvin, me gustas. La confesión me dejó en shock. James se acercó paso a paso. Lo de la sala privada, hace un año quise explicártelo, pero te fuiste al extranjero. Lo que dije de querer probar contigo no fue mentira, de verdad quería intentarlo contigo. Pero después vinieron los hombres de mi padre, los mismos amigos con los que siempre salgo, mi padre me presionaba y no podía ni debía dejar que supiera que me importabas, así que dije eso. No pensé que lo escucharías. Lo del alcohol también fue una mentira, Daniel se había ido de casa y ni siquiera me conocía, no lo busqué. James se acercó, bajando la voz. Lo siento, no debí menospreciarte así. Su tono era sincero, lleno de arrepentimiento. Después de que los alejé, te esperé toda la noche, no contestabas llamadas ni mensajes,
estaba enojado y preocupado. Fui a tu casa, y luego me bloqueaste. Le levanté la mano para detenerlo. Espera. Esto no lo defines tú solo. Enderecé la espalda. Me pusiste a prueba con los inhibidores una y otra vez. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Al mencionarlo, James se puso un poco incómodo. Tosió. Al principio solo quería jugar contigo, y después, todavía quería jugar. Hubo veces en que ni siquiera necesitaba inhibidores. Se notaba claramente que solo jugar no era lo mismo que querer jugar. Al principio era solo diversión. Después, ya no. Recalqué. Soy un beta, ¿no es que odias a los beta? James se detuvo un instante y me miró a los ojos. Tras unos segundos, pareció ceder y habló. Todo empezó por mi madre. El examen genético mostró que mis padres eran genéticamente compatibles, pero mi madre tuvo una affair con un beta, y mi padre se divorció. Durante ese tiempo, mi padre fue distante conmigo, y mi madre no se ocupaba de mí. Dependía de mi padre, no podía odiarlo, y mi madre me crió desde pequeño, no podía odiarla. Así que concentré todo mi odio en los beta. Con el tiempo, ese odio se volvió memoria, instinto. Pero mi amor por ti superó esos instintos y recuerdos. Cuando me di cuenta de que te amaba, ya no podía dejarlo, y justo entonces te fuiste. Cuando finalmente intenté olvidarte, volviste. Calvin, no voy a jugar con esto. Escuchar eso me conmovió más de lo que esperaba. Todos los resentimientos parecieron desvanecerse. Recientemente había estado luchando por contenerlo y bajé la cabeza para disimularlo. Pero James continuó. No me importa que me trataras como un NPC durante 3 años, ¿puedes darme una oportunidad? Me sobresalté y levanté la cabeza de golpe. Su tono era resignado. Sí, fui un bribón, pero no soy tonto, ¿cómo no iba a darme cuenta de tu intención? Por eso me comporté tan mal contigo. Lo siento. Tiró de mi mano, como pidiendo cariño. Yo también quise ser travieso. ¿Y si no te perdono? James tensó la mandíbula, su rostro casi se rompe por la frustración. ¿Entonces quieres que te haga lo que estoy pensando? Acepté sin dudar. Sí. Sus venas saltaron y apretó los dientes. No creas que no sé por qué viniste, ¿querías la herencia? Si te casas conmigo, todo será tuyo, si no, ni una pizca tendrás. Incliné la cabeza. ¿Eso es una propuesta? James se quedó sorprendido, las orejas rojísimas, pero nunca me dio consuelo. No, primero se habla de noviazgo. Bajó la vista hacia las marcas de mis dientes en su cuello, oscureciendo la mirada. Calvin, muchas veces quise marcarte. Sentí sus dedos recorrer mi cuello y recordé esa sensación aturdida, queriendo apartarlo. Me calmó. Solo ha pasado un día, la marca se está difuminando. Sé bueno, te dejaré encima. James, no pude resistirlo. Cuando sus feromonas me invadieron, mi cuerpo se rindió. Entre la confusión, escuché a James susurrar. Hermano, realmente eres un gran hermano para mí.